Bueno, les dije el domingo que traía dos mensajes. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bájale un poquito esa cosa. Porque no quiero que me vayan a asustar que les reventé los oídos. Thank you, Jesus. ¿Se recuerdan cuál fue el otro tema que les dije el domingo, hermanos? ¿Conoces? ¿Cómo conoces tú a Jesús? En tu perspectiva, en tu manera de allegarte a Él o de clamarle, ¿cómo conoces tú al Señor? En aquel entonces hubo unas personas que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Así conocieron al Señor, y así ese era lo que ellos esperaban, o así era como ellos lo veían, no lo veían más, simplemente el hijo del carpintero. El Señor les hizo otra pregunta a sus discípulos, Mateo 16, y quiero que vayan ahí por el favor, porque ahí es donde vamos a desprendernos con esto. Mateo 16, creo que es el verso 13 en adelante. Déjenme hallarlo aquí en la página. Les dije que era un estudio, ¿verdad? No hay tiempo. Quiero que me ayuden esta tarde. Dice la escritura, Mateo 16, verso 13 en adelante. Dice la palabra, pongámonos de pie, hermanos, con reverencia a esta hermosa palabra. Gloria, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Voy a seguir leyendo, hermano. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién dices que soy? Ya la pregunta fue directamente a los discípulos. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Los discípulos le dieron la respuesta, ¿verdad?, de lo que la gente decía, pero luego él les hace la pregunta directamente a ellos, diciéndoles, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y pregunto esta tarde a ustedes, ¿ustedes quién dicen que es el Señor? Medita en esto un momento. Omnipotente Dios, Señor, venimos a tu presencia. Dios del cielo, te pido en el nombre de Jesús. Señor, dame entendimiento, dame tu palabra, Señor, dame el mensaje para esta noche. Prepara, Señor, el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Que podamos, Señor, percibir, Padre Celestial, de tu palabra, algo diferente, mi Dios. Algo que usted, Señor, quiso compartir con sus discípulos en aquel entonces. Y sigue, Señor, con el mismo propósito
de hacernos entender y que realicemos, Señor, quién verdaderamente es usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues si es un estudio, fíjense, hermano, espero respuestas. Cuando haga una pregunta, ayúdenme, por favor. El Señor les dijo a aquellos discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Porque a veces estamos como aquella gente. Pues es Jesús, el hijo del carpintero. O es Jesús mi Salvador. Es Jesús perdonador, amoroso, compasivo. Siempre me bendice, siempre está conmigo, siempre me ayuda. Decía esto, creo que el Señor todavía está conmigo, de alguien decía ella. Y creo que el Señor todavía está con nosotros mientras estemos aquí en esta tierra. Porque el Señor siempre está con nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos con Él? Porque de esa respuesta, hermano, de esa respuesta, y nosotros estamos con Él, de allí se desprende nuestra actitud cristiana. De allí se manifiesta lo que usted piensa, lo que usted cree, cómo ve usted al Señor Jesucristo. Y estas palabras, hermanos, no son ofensivas, son palabras que nos traen reflexión a nosotros. Porque no estamos aquí para condenar o juzgar a nadie. Simplemente estamos aquí para que reflexionemos y despiertemos a qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo lo estamos haciendo aquí. Ahorita hay mucha gente. Todos están contentísimos con Jesús, hermano. Porque todo lo que saben de Él es nomás que Dios es bueno, el Señor Jesucristo bendice, el Señor te sana, el Señor te quita, el Señor te da, el Señor te prospera, el Señor esto, el Señor lo otro. Y es todo. Hasta ahí llega lo que ellos entienden. Porque así es lo que se les ha predicado y así es lo que se les ha enseñado. Y yo digo, bueno, está bueno. Tienen un buen concepto de Él, pero ustedes saben que entre nosotros y en todo este mundo, todo tiene dos lados, ¿sí? El lado bueno y el lado no bueno. El lado positivo, el lado negativo. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto del Señor, gloria a Dios, porque sí es eso, el Señor es bueno, es perdonador, nos bendice, nos prospera. Pero en aquel día, hermano, en aquel día vamos a ver el otro lado del Señor Jesucristo. Vamos a ver el otro lado. Porque mire, el sacrificio o lo que el Señor Jesucristo sufrió, y piense tantito en esto, ¿qué tanto sufrió el Señor Jesucristo? Mucho, demasiado. Y usted le hago una pregunta, ¿por qué cree usted que sufrió tanto el Señor? Todos hacemos por nosotros, por mí. ¿Por qué mi amor y esto y eso? Sí,
Pero si vemos un poquito más allá de lo que les acabo de decir, el otro lado del sufrimiento del Señor Jesucristo fue el resultado de la ira de Dios contra el pecado. Porque Dios descargó en el Señor Jesucristo, se imagina, por casi 4,000 años, que Dios soportó, hermanos, al ser humano. Desde Adán en adelante. Le aguantó, le soportó, lo conllevó, y lo bendició, y lo cuidó, y le dio todo eso. Mientras, creo, ese es yo, la ira de Dios o el coraje de Dios contra ese pueblo o contra el ser humano estaba llenando su copa. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí. Ya no aguanto. Este es el límite. Yo creo que Dios, hermano, todos esos 4,000 años que está, según nosotros, sí que son millones de años que tiene la tierra, yo no sé, pero la historia del ser humano lleva unos 4,000 años del Antiguo Testamento. La ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho con sus hijos o con sus hijas esto? ¿Le perdonan una vez? ¿Le perdonan otra vez? ¿Y le perdonan otra vez? Y mira, no lo vuelvas a hacer porque te va a caer tierra, le dicen. Y sigamos con eso. Cuando ya llegan aquí, que lo he dicho muchas veces, ahora aquí viene el resultado de tu comportamiento. Nos quitamos el cinturón y yo me quitaba el cinturón, mis hijos ya saben, que ya saben. Cuando yo me quitaba el cinturón, y no les pegaba mucho, no abusaba de ellos. Pero me los llevaba a la cama y ellos se doblaban así sobre la cama y se agarraban. 3 o 4 pajazos, era lo que les daban. Pero pregúntenles que si les dolía. Porque ya había llegado al límite, ya no soportaba. Las quejas de mi esposa cuando llegaba de trabajo, muchachos, hicieron esto, muchachos, pues pégale, no, tú tienes que corregirlo. Y creo que el Señor también algo semejante. ¿Y sabe por qué digo que algo semejante a nosotros, hermanos? Porque Dios nos había hecho a su imagen y semejante a Él. Entonces, somos a su imagen, somos semejantes a Él. Lo que nosotros sintemos, algo que nosotros hacemos, probablemente que es algo similar a lo que Él siente también. Llegó el punto, hermanos, cuando el Señor, en su misericordia y en su furor, vamos a decirlo así, se consumaron las dos cosas. Vino el Señor Jesucristo y oí una enseñanza hoy. Y no es que me quiera salir del tema, pero supuestamente Jesucristo es el Hijo Eterno. Allá estaba con Dios en la eternidad. Y que el Hijo Eterno siempre vivió con Dios. ¿Sabe usted que yo en ninguna parte de la Escritura he encontrado donde Dios menciona que tiene un hijo? No hay hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento porque no existía el Hijo de Dios. ¿Dónde la Escritura menciona que Dios tenía un hijo allá en el Antiguo Testamento? No, bueno. Ahora, mi pregunta, ¿qué fue lo que se hizo carne? ¿Ah? La palabra. En el principio era ¿qué cosa? El verbo.
¿Y el verbo era quién? ¿O estaba con quién? Estaba con Dios. ¿Y el verbo era quién? Era Dios. Ahora fíjense, para que entiendan. Ok. En el principio, este mono que está aquí era invisible. Dios es espíritu, Dios es invisible. Pero la voz se oía en aquel entonces, porque era la voz de Dios lo que se oía. Juan nos dice que en el principio se oía la voz y la voz estaba con Dios porque era la voz de Dios y la voz era Dios. Y aquella voz se hizo carne. Allí es donde nació el Hijo de Dios. Nunca dice que tenía un hijo allá en el principio o que el hijo era por siempre con él. No, Señor. No había tal cosa que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, fue el que se engendró en la Virgen María y nació, hermano, un hombre semejante a usted y a mí. Eso es lo que constituye el Hijo de Dios. Pero no es que estaba ya en el principio, allá en la eternidad con Dios. No. La palabra, va un poquito más a esta cosa. Allí no lo tienes ahí. La palabra de Dios fue lo que produjo el Hijo de Dios, aquello que se engendró en la Virgen María. No había tal cosa que el Hijo eterno. El Hijo es lo que fue engendrado en la Virgen María. Yo quisiera decir que no sé que Jesús viene a mí. Niños, tápense los oídos. Y voy a hablar de estas cosas, pero en un sentido limpiecito, ¿ok? No hagan malas ideas. La esperma del hombre produce, cuando llega al óvulo de una mujer, una simiente semejante a él. Produce un hombre, pero un hombre pecador. Esa es la esperma del ser humano, del hombre. Ahora, ¿cuál es la esperma de Dios? La esperma de Dios es esta palabra. Cuando esta palabra llegó a la Virgen María, se engendró en ella no un hombre pecador, sino un hombre santo, porque la esperma de Dios, que es la palabra, es santo. No puede de otra manera, hermano. Entonces, de allí se desprende lo que es el Hijo de Dios. Y leía y lo oía y lo que estaban diciendo, y hermano, digo, ¿cómo pueden estas gentes con tanta sabiduría y no entender esos puntos? Porque esto es algo que Dios, hermanos, revela. Volvemos al tema de hoy. El Señor le dijo lo que estábamos leyendo allí, ¿ok? Dice, y Él dice, ¿y vosotros quién dices que soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿qué cosa? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación, hermano, para entender quién verdaderamente es el Señor Jesucristo, viene por revelación del Espíritu Santo, porque Él le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni
era el Padre de Jesús. La palabra, el Espíritu Santo. Porque no había hijo antes, hermano. El Hijo es Jesucristo encarnado en carne. Por eso es que si usted no cree que Jesucristo nació de una virgen, entonces usted no cree que Jesucristo es Dios. Porque para creer esto tenemos que aceptar lo que está. Tú eres el Cristo, el ungido, el que había prometido en las escrituras antiguas. Ese es. Ojalá que no nos esté perdiendo. Porque no es mi propósito, hermano, sino que entendamos, porque estamos hablando cómo conoce usted a Jesucristo. Les decía el otro día, si usted hubiera sido el Señor Jesucristo y hubiera resucitado, ¿qué hubiera sido lo primero que usted hubiera hecho? Yo les dije mi opinión. Mi opinión es: yo me hubiera presentado con Pilato. ¿Qué pasó? No tenía poder, yo soy el que tengo el poder. Hubiera ido con sacerdotes, los príncipes y todo. Yo soy el que ustedes mataron, pero estoy vivo porque yo tengo el poder. Pero no fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayan al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer unos cuantos versos. Empezamos en el verso 13. El día que llegue hasta el verso 13, empezamos en el verso 13, hermano. Dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamado Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llevó e iba con ellos juntamente. El mismo día que resucitó, no fue a Pilato, no fue a los fariseos, no, fue a sus discípulos, hermanos. Guarden esto en mente, por favor. Jesús mismo se allegó e iba juntamente con ellos, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjole: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazaret, el cual fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos, fíjese, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dice: y ahora, sobre todo esto, pues el tercer día